Bueno, para hacer como una breve introducción, este es el segundo encuentro de 3 que planificamos con Diego y con el resto de los organizadores. El primero ya tuvo lugar la semana pasada, y ahora vamos a comenzar con el segundo de los 3 encuentros. Creo que se sigue sumando gente, así que esperamos unos 30 segundos más y arrancamos. Bueno, arrancamos, Diego, ¿te parece? Buenas tardes. Bueno, la idea de esta segunda reunión era presentarles, en todo caso, una cuestión interesante sobre la cual, bueno, en mi caso personal vengo reflexionando sobre esta cuestión a partir especialmente de las propuestas que ha hecho el profesor Roxin en materia de culpabilidad. En materia de culpabilidad. Es decir, aquí estamos ya en un terreno mucho más específico y mucho más concreto de la teoría del delito. Tenemos como presupuesto un injusto penal o un ilícito penal. Si llegamos al filtro de la culpabilidad es porque ya tenemos, en el caso concreto que estamos trabajando en la Fiscalía, en el Juzgado, en la Defensoría, en el estudio jurídico, tenemos entre manos un hecho ilícito, tenemos un injusto, es decir, un comportamiento típico desde el punto de vista objetivo y subjetivo y antijurídico, ¿no? Es decir, que no encuadra ninguna causa de justificación. El injusto, con su carga de disvalor de resultado y de disvalor de acción, que es un tema que vimos un poco en la clase pasada, el injusto es no solamente que es el principal antecedente y la principal condición para la afirmación de la culpabilidad, sino que además es el contenido fundamental de lo que se llama el reproche, ¿no?, de la culpabilidad, ¿no? Entonces, injusto y culpabilidad están íntimamente relacionados. Porque en definitiva, digamos, desde que se abandonó el esquema causalista de acción y se consagró el esquema finalista de acción, en donde básicamente, digamos, la principal consecuencia fue que el dolo del autor dejó de estar referido en la culpabilidad y migró a la tipicidad subjetiva, ¿no? Desde que esto es así, hace un siglo, aproximadamente en Alemania, y algo así como medio siglo en España y en Argentina, desde que esto es así, la culpabilidad como categoría, si se quiere como cuarto y último filtro de la teoría del delito, pasó a ser básicamente el momento en el cual el Estado, representado por el Tribunal de Justicia, va a señalar al autor del injusto, lo va a señalar desde su estrado, ¿no? Desde su estrado, lo va a señalar al autor del injusto y le va a decir, bueno, tú que pudiste motivarte en la norma prohibitiva, que decía no robarás, o no lavarás dinero, o no tratarás con personas, o el delito que fuera, pudiendo haberte motivado en la norma prohibitiva, te inclinaste, te decidiste por cometer el injusto, te decidiste por cometer el hecho ilícito, pudiendo haberte motivado, estando disponible desde el punto de vista psíquico y físico a el llamado de atención de la norma prohibitiva. Esto universalmente hoy es la culpabilidad. Como lo resume muy bien Zaffaroni en el tratado junto con Alagia Slokar, es el momento ético del derecho penal, el momento ético de la teoría del delito. Reitero, el Tribunal de Justicia señala al autor del injusto y le reprocha, ¿no? La famosa reprochabilidad, le reprocha al autor el haber cometido el delito
pese a que pudo haber orientado su conducta conforme a derecho. En definitiva, como muchos autores lo reconocen hasta hoy, en Alemania, en España, en Argentina, aquella vieja frase de Welzel, cuando presentó el esquema finalista de acción, incluso en sus primeros trabajos, en su periodo de Göttingen, allá por comienzo de los años 30 del siglo XX, cuando termina diciendo, al estilo Welzel, culpabilidad es reprochabilidad. Bueno, esto hasta el día de hoy, autores de las nuevas generaciones reconocen que esto sigue siendo así. La culpabilidad en nuestro modelo de teoría del delito es reprochabilidad. Es el juicio de reproche, el momento ético. Esto que acabo de conceptualizar creo que ha quedado claro. Se escucha un ruido de fondo. Si pueden apagar los micrófonos, se lo voy a agradecer. Ahí está, gracias. Y al mismo tiempo, y sobre esto no es tan común encontrarlo tan enfático, digamos, en los textos, pero bueno, yo me encargué de hacerlo en la obra esta que acabo de publicar. No hay absolutamente ninguna distancia, ninguna distinción, ninguna separación entre la culpabilidad como cuarto filtro de la teoría del delito y como momento ético y como juicio de reproche. No hay ninguna distancia con el concepto de culpabilidad en tanto garantía constitucional. Vieron que por un lado está la culpabilidad en los manuales de dogmática como último filtro de la teoría del delito, y pareciera que por otro lado está la culpabilidad como garantía constitucional del artículo 18 de la Constitución. Bueno, a ver, de una vez por todas, tiene que quedar claro que es exactamente lo mismo, estamos hablando de lo mismo. ¿Y esto qué implica entonces? ¿Qué implica? Que si el injusto penal, cuando tenemos un hecho ilícito y pasamos a la culpabilidad como filtro de la teoría del delito es una barrera limitadora del poder punitivo del Estado. Es decir, es un filtro, para decirlo gráficamente, ustedes me van a saber entender, la culpabilidad es un filtro en tanto garantía constitucional, en tanto garantía penal, garantía ciudadana frente al poder punitivo del Estado, consagrado en el artículo 18 y tratados internacionales. La culpabilidad es un momento de análisis que siempre, en el 100% de los casos, le va a jugar a favor al autor del injusto y a la defensa. Y nunca en su contra. Reitero, cuando llegamos a la instancia de la culpabilidad como filtro de la teoría del delito, garantía constitucional, todas las cuestiones que se van a ventilar y que se van a analizar a nivel de culpabilidad, en tanto en cuanto se activen, en tanto en cuanto corresponda su aplicación, siempre, en el 100% de los casos, y sin excepciones, va a ser siempre en favor del acusado y nunca en su contra. Porque esa es la esencia de una garantía constitucional. Una garantía penal constitucional, como el principio de culpabilidad o el principio de legalidad o el principio de lesividad, siempre está a favor del ciudadano y nunca le juega en su contra. Para decirlo de otro modo, todos los elementos positivos del injusto que le van a jugar en contra del autor están concentrados en la tipicidad. Todos los elementos que la Fiscalía tiene que demostrar en el caso y que le van a ser cargados a la cuenta del autor, como realizados por el autor, están en la tipicidad. Una vez que se supera, que se completa la tipicidad objetiva y subjetiva, donde se contienen todos los elementos positivos del injusto, tanto a nivel de antijuridicidad como a nivel de culpabilidad, lo único que se van a activar son causales que o bien excluyen o bien reducen la pena.
Es decir, que a nivel de antijuricidad y a nivel de culpabilidad, si se activan algunas de las causales, porque puede ser que no se activen, de hecho, en la mayoría de los casos no se activan causales de antijuricidad, y no son siempre los casos en donde se activan causales de culpabilidad. Para decirlo de otro modo, por regla general, lo más frecuente que ocurre en nuestros trabajos cotidianos en el sistema penal, en el sistema de administración de justicia penal, es que un comportamiento típico no encuadre ni en ninguna causa de justificación y en ninguna causa de exculpación. Y por lo tanto, que ese comportamiento típico, injusto penal, pase directamente, tal como está, intacto, indemne, a la determinación judicial de la pena. Pero, excepcionalmente, o de tanto en tanto, resulta que o bien ese comportamiento típico encaja en una causa de justificación, y por lo tanto, entonces, el comportamiento del autor resultó conforme a derecho, o bien, de tanto en tanto también puede ocurrir que ese injusto, cuando lo sometemos al filtro de la culpabilidad, o bien en una causal que encuadra en una causal de exculpación. Y entonces, digamos, aquí llegamos a la cuestión central de lo que yo les quiero compartir hoy en esta materia. Hasta lo que yo mencioné aquí, ¿hay alguna pregunta o alguna cuestión? Me pueden escribir por el chat si tienen alguna pregunta de lo que yo acabo de desarrollar en cuanto al concepto de culpabilidad, el solapamiento de su calidad de filtro electoral del delito y de garantía constitucional, este hecho de que la culpabilidad solamente funciona o se activa en favor del acusado y nunca en su contra. No sé si hay alguna pregunta con relación a estas cuestiones. Bueno, en cualquier momento pueden hacerme preguntas en el chat, yo lo tengo abierto acá y las abordamos sin problema. Muy bien, y acá entonces llegamos a la cuestión central que quería desarrollar en la clase de hoy, que tiene que ver con estas cuestiones que yo les decía de una propuesta que solamente la vi en los trabajos del profesor Klaus Roxin, de Múnich. Gracias. Que ya en su gran obra conocida por nosotros, su Tratado de Derecho Penal, el tomo 1, que se publica en Múnich allá por a fines de los años 80 o a principios de los años 90, se traduce al castellano por sus discípulos españoles allá por el año 94, 95, Roxin, cuando llega el momento de la culpabilidad, él desarrolla un concepto que fue traducido al castellano como la categoría de la responsabilidad, ¿no? Y dentro de la responsabilidad, entonces, hace este desarrollo que yo voy a plantear ahora y que está también plasmado en este libro Derecho Penal sobre bases constitucionales, ¿no? Acá en el libro que también de algún modo estamos presentando a través de estas charlas. ¿Qué es la siguiente cuestión? Es la siguiente cuestión, básicamente la siguiente cuestión. La culpabilidad, dice Roxin, la culpabilidad, además de ser una categoría, ¿no? Además de ser un concepto que tiene que ver con esto de que es un filtro de la teoría del delito, que es una barrera de contención, es la última barrera de contención antes de el ejercicio del poder punitivo del Estado sobre el autor. Además de ser una categoría, también, al mismo tiempo, la culpabilidad es un concepto mensurable. Lo voy a anotar acá en el chat. ¿Cómo lo
Está muteado, doctor, ¿eh? Escucha, no sé qué pasó. Bueno, ahí está. Gracias, no sé qué pasó. Decía que la culpabilidad, entonces, además de ser una gran categoría de la teoría del delito en sí misma, en términos absolutos, es al mismo tiempo un concepto mensurable, es decir, un concepto que admite grados, admite una graduación, en más o en menos. Exactamente igual que, por ejemplo, la perspectiva de la lesividad, ¿no? La perspectiva de la lesividad del bien jurídico también es un concepto mensurable, admite grados. No es lo mismo el hurto de $1.000.000 que de 100 pesos. No es lo mismo matar a uno que matar a 150 personas, ¿no? Y así sucesivamente con todos los bienes jurídicos, ¿no? El medio ambiente, la recaudación fiscal, el orden financiero, el delito que fuera. La lesividad es un concepto mensurable en más o menos, y esto es fundamental. Y al mismo tiempo también el disvalor de acción es mensurable. Es decir, no es lo mismo el dolo directo que el dolo eventual o que la culpa con representación, por ejemplo, ¿no? Bueno, en la culpabilidad ocurre lo mismo. La culpabilidad también es un concepto mensurable, es decir, que admite máximos y admite mínimos. En cuanto a esta cuestión del reproche, esta cuestión del señalamiento que el Estado le hace a través del tribunal al autor por no motivarse en la norma. Entonces, este es el punto de partida que tenemos que tener claro cuando llegamos a la culpabilidad. Para decirlo gráficamente, y esto es lo que, digamos, esto que yo acabo de mencionar es lo que lleva a Roxin a la siguiente inferencia que yo voy a compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque si esto es así, que la culpabilidad entonces, además de una categoría en términos absolutos, admite grados y es un concepto mensurable, entonces quiere decir que la culpabilidad tiene como dos momentos, o como dos aspectos que tenemos que analizar. Y esto entonces lo lleva a Roxin a parcelar, si se quiere, a parcelar, a segmentar el análisis que nosotros tenemos que hacer, todos nosotros, defensores, fiscales, juzgados, todos los integrantes de las agencias jurídicas, en mi modestísima opinión, y siguiendo a Roxin, tenemos que acostumbrarnos a trabajar el momento de la culpabilidad, el análisis de la culpabilidad, con esta lógica secuencial, con esta lógica de segmentación, con esta lógica de análisis en dos pasos, si se quiere. Creo que esto es lo más gráfico. De análisis en dos pasos de nada menos que el filtro de la culpabilidad. Que cuando nosotros tenemos verificado el injusto y vamos a analizar la culpabilidad, bueno, momento, acá hay que hacer dos pasos. Dos pasos. Por una cuestión absolutamente lógica, el primer paso dentro de la categoría de la culpabilidad va a ser el análisis de culpabilidad en sentido cualitativo o en términos absolutos. Entonces, primero, vamos a ponerlo acá en el chat. Ahí José Luis Villegas, gracias por la pregunta, dice, Roxin habla de una perspectiva material. Bueno, sí, por supuesto, eso está, no solamente Roxin, digamos, todo el penalismo liberal, desde Feuerbach incluso, digamos, de fines del siglo XX, ¿no? Se refieren a la culpabilidad con un sentido material, y cobra un sentido importante, lamentablemente, ahora, digamos, a fines del siglo XX, a principios del siglo XXI, a partir de otras propuestas de culpabilidad que hay en competencia dentro de la dogmática penal, pensando especialmente en el profesor Jacobs, que le asigna a la culpabilidad justamente
una conformación puramente formal, ¿no? Sin un contenido específico. ¿Cuál va a ser el contenido de la culpabilidad? La garantía constitucional, o sea, nada más y nada menos, ¿no? Es decir, cuando Roxin habla de que el concepto de culpabilidad tiene un contenido material, bajado, digamos, a la perspectiva de nuestro modelo penal constitucional, ese contenido no es otro que el artículo 18 de la Constitución, y por lo tanto, esta impronta y este concepto que yo desarrollé en los primeros minutos. Lejos de ello, Jacobs, en su tratado del año 95 y en otras obras posteriores, tiene una propuesta muy diferente, vacía de contenido. Para Jacobs, la culpabilidad es una especie de contenedor que puede ser llenado de cualquier manera por el legislador de turno, y que incluso puede ir más allá del disvalor del injusto, ¿no? Allí cuando una determinada sociedad requiera dosis elevadas de estabilización normativa. Bueno, este tema está en el libro, hay un capítulo entero dedicado a analizar la teoría funcionalista sistémica de la culpabilidad. Yo en su momento, en el año 2000, ya había escrito una nota que fue publicada en una revista jurídica sobre esta cuestión, así que esto viene de larga data. Pero para responder la pregunta de José Luis, cuando se habla de contenido material de la culpabilidad, no es otro que la garantía constitucional. Bien, entonces, decía, primer paso, cuando llegamos al análisis de culpabilidad, esto, reitero, esto es, digamos, es ineludible. En todos los casos que tenemos, en todos los expedientes que tenemos, Defensoría, Fiscalía o Juzgado, Tribunal, que el caso complete la tipicidad y la antijuricidad, el caso se convierte en un injusto y pasemos al análisis de culpabilidad, en el 100% de los casos deberíamos, en mi opinión, aplicar esta metodología que yo estoy desarrollando ahora. Lo mismo para la solución de un caso en el ámbito académico, ¿no? Bueno, para rendir un examen para la actividad profesional, cuando tenemos que enfrentarnos, digamos, con un análisis, con la solución de un caso que llega a la culpabilidad, me parece ineludible y absolutamente exhaustivo, digamos, esto que estamos desarrollando. Primer momento de análisis de culpabilidad, bueno, en su sentido cualitativo o en su dimensión absoluta. ¿En qué sentido? En el sentido de que en este primer momento de la culpabilidad vamos a chequear, vamos a constatar o a verificar que el caso que tenemos entre manos no encuadre en alguna de las causales de exculpación o de inculpabilidad en términos absolutos. Causales de exculpación o de inculpabilidad en términos absolutos, es decir, aquellas causales que en caso de que efectivamente ocurran en el caso, llevan directamente a la absolución del autor, por ausencia de culpabilidad, porque obró de modo inculpable, o bajo un contexto disculpante o exculpante. Y por lo tanto, no hay culpabilidad, el caso no supera el filtro de culpabilidad, no supera el test de culpabilidad, y por más injusto que tengamos, por más afectación a un bien jurídico, por más dolo del autor, por más que tengamos todo esto, no hay culpabilidad, no hay reprochabilidad, el autor no estaba disponible para el llamado de atención de la norma prohibitiva, desde un sentido psíquico y o físico, porque era un niño, porque era un demente, o un oligofrénico, o porque ignoraba por completo la existencia de la prohibición penal y no le podemos hacer cargo de esto, o porque obraba en un contexto irrepetible, en un contexto de imposibilidad de actuar de otro modo, ¿no? En fin, las causales tradicionales, que están en todos los manuales y están en todos los tratados, como causas de exculpación, y que también nosotros las tenemos, por supuesto, en el artículo 34, ¿no? Sobre todo en el artículo 34, inciso primero, cuando habla de que el autor
no va a ser punible allí cuando no pueda comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Gran frase del legislador penal de hace un siglo, una frase muy sabia que tiene total actualidad, que es perfectamente hoy aplicable y que abarca a todos los casos mucho más complejos que hoy tenemos para analizar los temas de culpabilidad. Entonces, concretamente, ¿qué causales vamos a analizar en este primer momento de la culpabilidad cualitativa? Bueno, primero que nada, entonces, vamos a ir poniéndolas acá. Los casos de inimputabilidad plena. Imputabilidad plena. Por ejemplo, niñez, vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Demencia, también puede ser, digamos, bueno, no es el tema de hoy, no vamos a desarrollar todos los casos de inimputabilidad, están largamente desarrollados en el libro, en la parte correspondiente a culpabilidad. Dame un segundo. Y que puede haber, básicamente lo que hay es estados temporales de inimputabilidad, como por ejemplo los casos de intoxicación plena. Perdón, intoxicación. Básicamente son estos tres grupos de casos, ¿no? Los más frecuentes. Para la Argentina, la legislación vigente en materia de persecución penal de niños, niñas y adolescentes, hasta el día de hoy establece que una persona o un niño, niña, adolescente de hasta 15 años, 11 meses y 29 días no es punible en la Argentina. No es punible, ¿no? Por lo tanto, todo este enorme colectivo de personas no van a ser pasibles de poder punitivo del Estado, por más injusto que se cometa, por más que haya afectaciones a bienes jurídicos y por más que haya dolo del autor, acá hay una decisión político-criminal del legislador vigente hasta el día de hoy que son inimputables plenos. Por lo tanto, esta es una categoría muy importante de culpabilidad cualitativa que no supera el test y que por lo tanto hay que proceder al sobreseimiento o al archivo o a la absolución. El segundo grupo de casos muy importante entonces tiene que ver con toda la enorme cantidad de categorías o de cuadros de retraso o discapacidad mental profunda, allí donde el coeficiente intelectual, nos dicen los médicos forenses, que no es suficiente para que el autor pueda comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, ¿no? Y que hay una enorme cantidad de situaciones, demencia senil, Alzheimer, oligofrenia, síndrome de Down, muchas veces deterioro cognitivo por el abuso de sustancias psicotrópicas o de sustancias o de alcohol o de medicamentos. Y bueno, muchísimos otros cuadros de inimputabilidad plena, en donde en definitiva, reitero, los médicos forenses nos dicen que ese autor en concreto no, al momento de la realización del hecho, no pudo comprender la criminalidad del acto de dirigir sus acciones en términos absolutos. Por lo tanto, aquí entonces no se puede formular el reproche y corresponde también la absolución del acusado o del encartado. Recordemos aquí como nota al pie que las medidas de seguridad, entre comillas, que estaban reguladas en el artículo 34, segundo y tercer párrafos, deben considerarse abrogadas. Deben considerarse abrogadas, de hecho, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Salud Mental.
se han desmantelado los manicomios y otras instituciones psiquiátricas por el estilo, y entonces hoy en día lo que corresponde es remitir estos casos a la justicia civil, para que sea la justicia civil la que se encargue, a través de distintos mecanismos que establece el Código Civil y Comercial y otras normas vigentes, de ese tipo de casos, ¿no? Y eso también está desarrollado en el libro con mucho detenimiento. Bueno, decía entonces, y por último, las situaciones de intoxicación, allí cuando los médicos forenses nos dicen que a partir de la calidad o la cantidad de la ingesta del autor al momento de la realización del hecho, era imposible que pudiera comprender la criminalidad o dirigir sus acciones. Bueno, son casos de ebriedad total o de intoxicación plena, y aquí también entonces tenemos un contexto de exculpación en términos absolutos. Después veremos, en los casos de intoxicación plena, cuál era el estatus o la situación del autor al momento de colocarse o de autocolocarse en esa situación de inimputabilidad plena. Es decir, habrá que ver si retrotrayéndonos en el curso causal hacia atrás, al momento inmediatamente anterior a emborracharse o a drogarse, si allí no estaba acaso en alguna posición de garante, por ejemplo, respecto de sus hijos menores, o respecto de la custodia de bienes, o lo que fuere, y entonces acaso quizás pueda prosperar una imputación en el marco de la imprudencia, ¿no? Esto también está desarrollado en el caso, y hay una crítica muy fuerte a una vieja teoría que se llamaba, bueno, no sé si me voy a acordar, pero había una vieja teoría que pretendía criminalizar por el delito doloso, retrotrayéndose al momento previo a la intoxicación. Acá hay una pregunta. El perito psicólogo, supongo, determina, o psiquiatra, determina según sus informes si comprende o no la criminalidad. Gracias, Rodolfo. Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Otra de las bondades que tiene nuestro Código Penal en esta materia, en materia de culpabilidad y de imputabilidad, es que se recurre a un doble conforme. El legislador penal nos exige a los jueces, a los fiscales, establecer una doble evaluación sobre la situación presunta de imputabilidad o inimputabilidad de un autor determinado. El primer paso en esta doble evaluación lo tiene que hacer el experto psicólogo, psiquiatra, médico forense, que va a hacer una evaluación conforme a su terreno, a su campo de conocimientos, a su saber. Desde la psicología, desde la psiquiatría o de la medicina, nos van a decir esta persona no estaba o estaba en condiciones psicofísicas o estaba en determinadas condiciones psicofísicas al momento de la realización del hecho. Ahora, la última palabra, de acuerdo a la manera en la que está presentada la cuestión en el artículo 34, la última palabra la va a tener siempre el tribunal. El tribunal. Es decir, la declaración de imputabilidad o de inimputabilidad, es decir, lo que vos preguntás, Rodolfo, si el autor, en definitiva, al momento de la realización del hecho, comprendió o no la criminalidad del acto, o pudo o no dirigir sus acciones conforme a esa comprensión, esa última palabra la va a dar el juez. Es el juez el que va a tener en cuenta estos estudios, pero va a tener en cuenta también las condiciones de modo, tiempo, lugar en las que se desarrolló el hecho, va a tener en cuenta quién era especialmente el autor, ¿no? Cuál era su conformación física, cuál era su grado de desarrollo físico e intelectual. Va a tener en cuenta todas las circunstancias y, en definitiva, va a establecer el parámetro jurídico definitivo en el caso. Así que la respuesta a tu pregunta es que no. El perito o el médico o el psicólogo forense, digamos, el experto de las ciencias de la salud, que da su opinión, que
emite un dictamen en una causa, es una condición necesaria, ciertamente necesaria, para establecer la imputabilidad o la inimputabilidad, pero esta declaración es estrictamente jurídica y la va a hacer el tribunal en este segundo paso, digamos, ¿no? Así que ese es el sistema que propone el Código Penal argentino, inspirado en otros códigos comparados anteriores. Bueno, entonces, volviendo a la cuestión de la culpabilidad cualitativa, por supuesto, como dice Daniela, estamos hablando de los peritos, tanto de los peritos oficiales o forenses, como también los peritos de parte, ¿no? Que también hacen su trabajo muy habitualmente, tanto en la etapa de instrucción como en la etapa oral, ¿no? Frente a los tribunales. Así que todos ellos opinan, todos ellos dictaminan, ninguno define la cuestión de la imputabilidad. El que define la cuestión de la imputabilidad o inimputabilidad es el tribunal, el juez o el tribunal. Bien, entonces, fíjense una cuestión también interesante de lo que es la culpabilidad. Ustedes me podrían preguntar, ¿hay alguna afirmación positiva que tengamos que hacer a nivel de culpabilidad? La respuesta es que no. Entonces, ¿de qué se trata la culpabilidad? Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista real, de los casos en concreto que yo tengo que resolver. ¿Qué tengo que hacer a nivel de culpabilidad? ¿Qué tengo que buscar? ¿Tengo que afirmar algo? No, no hay que afirmar nada. Nos tenemos que limitar a preguntarnos, en todos los casos, si se dan o no las causales de exculpación que estamos desarrollando. Eso es todo. No hay ningún componente o exigencia positiva a nivel de culpabilidad, como sí la hay a nivel de tipicidad. Pero tanto la antijuricidad como la culpabilidad se conforman con elementos negativos, que son las causas de justificación a nivel de antijuricidad y las causas de exculpación a nivel de culpabilidad. Punto. ¿Estamos? Entonces, en este primer nivel de culpabilidad cualitativa, ¿cuáles son las causales sobre las que nos preguntamos? Bueno, la primera es si estamos ante un caso de inimputabilidad plena. Bueno, si descartamos esto, nos preguntamos también si estamos ante una causal de error de prohibición invencible. Vamos a poner acá error de prohibición invencible. Es decir, aquellas situaciones de desconocimiento o de ignorancia de la existencia de la prohibición penal que no le puede ser cargado a la cuenta del autor, que no le podamos atribuir esa ignorancia o ese desconocimiento de la prohibición penal, que no se lo podemos atribuir al autor. Por ejemplo, porque es una persona analfabeta, y es un delito, no sé, un delito económico, un delito relacionado con bienes jurídicos periféricos. O porque es una persona recién llegada al país, es un extranjero, ilegal, de baja condición social, recién llegado al país e ignora la existencia de una determinada prohibición penal, ¿no? O porque esa persona tuvo dudas sobre la legalidad o ilegalidad y resulta que se fue a asesorar con una fuente confiable de información jurídica y la fuente supuestamente confiable de información jurídica, en vez de despejar el error, se lo reafirmó. Y entonces acá mal vamos a poder reprochar a esa persona la comisión del delito, ¿no? Entonces, las situaciones o los casos de error de prohibición invencible, que de tanto en tanto pueden ocurrir, también son causales de exculpación en su sentido absoluto. Y por último, también tenemos un tercer grupo de casos. A ver, Luis, perdón, antes de que pasemos al siguiente caso, Luis Felipe de Ferito pregunta, ¿cómo juega en este caso
la cultura propia de los pueblos originarios. Bueno, por supuesto que por supuesto que juega un papel muy importante, ¿no? Quizá no tanto en los ámbitos judiciales en los cuales nosotros nos desenvolvemos habitualmente, ¿no? Capital, Gran Buenos Aires, pero en regiones del interior, en donde hay poblaciones enteras, de pueblos originarios, que conviven conforme a sus normas heredadas generación tras generación y que son ancestrales, bueno, a partir de que hubo un reconocimiento a la cultura y a las normas que se dan los pueblos originarios en la Constitución Nacional, a partir de la reforma del año 94, es absolutamente necesario reconocer esto, de que en muchas comunidades de pueblos originarios, ellos se regulan y resuelven los conflictos de una manera diferente, alternativa a la ordinaria, y esto entonces tiene que ser necesariamente reconocido por el ordenamiento jurídico. Así que tienen un papel importante. Más allá de que no podemos entrar en detalles, los detalles están en el libro también, por supuesto, este tema está tratado en el capítulo de culpabilidad. Martín Eduardo Bailán dice, el tema de la legalidad del aborto, por ejemplo, para ciertos países. Exactamente, es un muy buen ejemplo de, bueno, ahora quizás en la Argentina ya este ejemplo quedó un poco matizado, ¿no? Un poco matizado a partir de que, bueno, se produjo la reforma del artículo correspondiente en el Código Penal, creo que es el 87, el año pasado, pero pues, perfectamente puede darse, y de hecho seguramente deben haberse dado este tipo de situaciones, ¿no? De una mujer que viene de un país en donde desde que nació el aborto es legal hasta bastante avanzado el embarazo, y entonces supone que todo el mundo, que en todo Occidente esto es exactamente igual, y ni se le cruza por la cabeza que pueda criminalizarse una práctica de estas características. Entonces, es un muy buen ejemplo. Otro ejemplo muy, muy frecuente es el de la distribución gratuita de sustancias estupefacientes, que en países del norte de Europa es una práctica absolutamente asentada y cotidiana e impune, y entre nosotros sigue siendo, al menos formalmente, típica, de acuerdo a lo que establece la ley 23.737, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones como estas las que pueden llevar a un error de provisión invencible, que se resuelven aquí en la culpabilidad cualitativa. Bueno, entonces, decía que hay una tercera categoría, claramente, de casos que también se tienen que analizar y tratar aquí en la culpabilidad cualitativa, que son, digamos, en términos generales, se los conoce como imposibilidad de obrar de otro modo, y que, digamos, como relación de género-especie, por lejos, el grupo de casos más numeroso que se dan en estos casos son las situaciones de estado de necesidad disculpante o exculpante, ¿no? Esos son, ahí está. Pero de otro modo, estado de necesidad disculpante o exculpante, que son los casos en donde hay un conflicto de intereses entre dos personas respecto de bienes jurídicos idénticos o similares. Bueno, aquí tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia aprecian también una situación de, como se dice, de vis absoluta, ¿no? Es decir, si alguien tiene que optar entre la vida propia y la vida de otro, o la vida de un hijo y la vida de otro, bueno, aquí el ordenamiento jurídico no puede formular ningún reproche, ¿no? Son situaciones extraordinarias, situaciones irrepetibles,
situaciones en las que, como bien dice Roxín, no hay ninguna necesidad de mandar un mensaje, digamos, de condena, ¿no? Porque ni desde el punto de vista de la prevención general ni de la prevención especial tendría ningún sentido poner una pena en estos casos. Y entonces son situaciones de exculpación en sentido absoluto, porque, en palabras de Zaffaroni, la capacidad de autodeterminación del autor en un contexto de esta naturaleza es igual a cero, ¿no? Está totalmente neutralizada esa posibilidad de autodeterminarse, de guiarse conforme a las normas, de orientar sus comportamientos de acuerdo a la prohibición penal. No existe en casos extremos de esta naturaleza, que a nadie, ¿no? A nadie uno no se lo desea a nadie, enfrentarse con una situación de esta característica. Pero está claro que entonces estas tres causales son las que excluyen por completo el reproche, eliminan el reproche por completo y conducen, por lo tanto, a la absolución del autor. Ahora bien, aquí no se termina el análisis de culpabilidad. Aquí no se termina el análisis de culpabilidad, falta el otro 50% de evaluación de la culpabilidad y que es fundamental, ineludible, que tenemos que hacer en todos los casos que lleguen a la instancia de la culpabilidad, que es entonces la culpabilidad cuantitativa. Ahí va, culpabilidad cuantitativa. Aquí volvemos entonces a lo que dije al principio, la culpabilidad como concepto mensurable, como concepto que admite grados, como concepto elástico, de máximos a mínimos. Bueno, y efectivamente entonces aquí ¿qué vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a analizar? A este nivel de culpabilidad cuantitativa, este segundo momento de análisis de la culpabilidad, vamos a preguntarnos acaso si en el supuesto que tenemos entre manos no se dan alguna de las causales de exculpación, relativas. O exculpación o inculpabilidad relativas. Relativas, no absolutas, sino relativas. Es decir, grupos de casos o situaciones que no van a excluir el reproche, sino que lo van a atenuar. ¿Se entiende? Es decir, en ninguno de los casos que vamos a analizar aquí va a desaparecer el reproche, en caso de que se dé alguna de estas causales. No desaparece el reproche, sino que se atenúa, se reduce, se modera, se matiza ese reproche. Y por lo tanto, luego esto va a tener impacto en la pena en concreto, porque se va a corresponder con una reducción de la pena, de la escala penal del delito que se trata. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles van a ser las causales que vamos a analizar aquí? Primero, siguiendo el orden de las causales que vimos previamente, las situaciones de inimputabilidad relativa. Autores de 16 o 17 años, situaciones de incapacidad o discapacidad relativa, o no grave, vamos a ponerlo de esta manera, no grave o leve, y los casos también de error de prohibición vencible, como casos, bueno, ahí están los puse directamente los tres, como grupos de casos, entonces, reitero, que no van a excluir el reproche, pero que lo van a atenuar o lo van a reducir.
la reprochabilidad, este concepto mensurable. Entonces, en los casos de inimputabilidad relativa, puede ser un grupo muy importante, son los adolescentes de 16 o 17 años que por aplicación del artículo primero de la ley 22.278 están sometidos a un tratamiento o a un proceso sumamente ventajoso en comparación con el proceso al cual se someten a los adultos. Esto es indiscutible, ¿no? De hecho, tenemos una legislación relacionada con niñez y adolescencia en el ámbito penal que está vigente desde 1978. Paradójico, ¿no? En pleno una ley de la dictadura, sigue vigente hasta el día de hoy. Estamos en el año 2022, seguimos con esta legislación, pero más allá de las críticas que se le puedan formular, de su genealogía, de la lógica en la cual se la redactó, lo cierto es que objetivamente es un régimen sumamente favorable frente a el régimen, digamos, de los adultos. Y por lo tanto, esto, digamos, no es una casualidad, sino que obedece, aquí en todo el mundo, o en todo Occidente, obedece a la cuestión de que este rango etario de jóvenes no carece de la madurez suficiente o del desarrollo intelectual suficiente para comprender en plenitud la criminalidad del acto que cometen y por lo tanto se hacen beneficiarios de una culpabilidad disminuida. Una culpabilidad disminuida. Pero además de esto también hay una enorme cantidad de cuadros de discapacidad leve o relativa, que son aquellos casos muy frecuentes entre nosotros, en donde los médicos forenses nos dicen, bueno, mire, señor juez, este autor, que por ejemplo cometió una tentativa de robo, o cometió unos daños, o participó de una riña, o cosas por el estilo, este autor, si bien tiene un deterioro cognitivo perceptible, si bien tiene un retraso mental profundo, un retraso mental leve, así y todo, porque se trata de un hecho ilícito muy rudimentario, muy básico, entiendo que pudo comprender la criminalidad del acto, pese a que es una persona con retraso mental leve o con deterioro cognitivo. Pudo comprender la criminalidad del acto. Bueno, está claro en un caso como este que se trata de un cuadro de, en definitiva, a la hora de la culpabilidad, de inimputabilidad disminuida y de culpabilidad también disminuida. Es decir, no va a ser lo mismo formular el reproche a una persona que tiene una plena comprensión de lo que hace que otra que tiene dificultades perceptibles, ¿no? en el marco de esta comprensión. Entonces, este es otro enorme grupo de casos, porque bueno, a partir de lo que es la selectividad con la que opera nuestro sistema penal, es muy frecuente que personas con estas calidades y con estas condiciones terminen en las costas, ¿no? del sistema penal. Gladys agrega aquí, ¿la inimputabilidad por el delito sería cualitativa o cuantitativa? Las dos. Es decir, la inimputabilidad plena la analizamos en el primer momento, en la culpabilidad cualitativa. Y ahí entonces se termina el caso. Si no es una situación de inimputabilidad plena, entonces pasamos al segundo momento, a la culpabilidad cuantitativa, y nos preguntamos si el caso encuadra en una inimputabilidad relativa. Por lo tanto, la respuesta es que la inimputabilidad está presente en ambos momentos del análisis. Espero que haya quedado claro. Y ahora vamos a lo que pregunta Cintia Báez, que es esta cuestión de la vulnerabilidad. Ahora mismo con eso vamos terminando digamos, el desarrollo de la clase. Decía entonces, las situaciones de culpabilidad cuantitativa. Autores de 16 o 17 años, incapacidad o discapacidad no grave o leve, y por supuesto también agregamos, así como vimos que el error de prohibición invencible
el que no podemos cargar en la cuenta del autor, lo analizamos a nivel de culpabilidad cualitativa, el error de prohibición vencible, es decir, aquel que sí le vamos a cargar a la cuenta del autor, lo vamos a tener como otro momento, otro caso de disminución del reproche, ¿no? Aquellos casos en donde el autor comete el delito, por ejemplo, es un profesional de las ciencias económicas, y entonces comete un delito de lavado de activos, o una administración infiel, o incluso un delito tributario, ¿no? Y cuando, digamos, en el marco de la defensa, ese profesional dice, bueno, la verdad que yo ignoraba la existencia de esa cláusula, ¿no?, que convirtió mi actuación en un lavado de activos. Bueno, esto no puede pasar, digamos. Si es un profesional matriculado de las ciencias económicas, tiene que tener actualizado el plexo normativo que se aplica a su sector del tráfico. Y por lo tanto, esa ignorancia que puede haber existido, se la vamos a atribuir a él. Y como máximo, todo lo más que vamos a hacer en el ámbito penal es reducir el reproche, ¿no? Porque se trata de un error de prohibición vencible. Entonces, también estos casos se analizan en este segundo momento. Y, bueno, me lo guardaba para el final, pero Cintia lo mencionó también, y por supuesto está tratado en el libro así. Hay una tercera categoría de grupos de casos de culpabilidad cuantitativa, que son las situaciones de extrema o máxima o alta, muy alta vulnerabilidad frente al sistema penal. Vamos a ponerlo acá, entonces vamos a reiterar, ¿no? Vamos a reiterar los casos de culpabilidad cuantitativa. Un segundo que lo escribo acá. Cuantitativa. Los primeros, entonces, son todas las situaciones de inimputabilidad relativa. Los segundos son los casos de error de prohibición vencible y situaciones, ahora vamos a ver esto, de máxima o alta vulnerabilidad penal. Este último es un concepto que está desarrollado en el Tratado de Zaffaroni y Alagia de Lockhart, y bueno, ha sido recogido por muchos otros autores del penalismo liberal a partir de entonces, con distintos matices o con distintos alcances, pero la esencia de la idea es la siguiente. Está claro que en nuestros sistemas, un sistema penal como el argentino, obra en un sentido discriminatorio, ¿no? Es decir, está decantado, está orientado básicamente a la persecución penal de un sector de la población, que son los sectores más bajos en términos socioeconómicos, ¿no? Y entonces, lo que dicen estos autores, tanto en la criminología crítica como en la sociología del castigo y también en el penalismo liberal, es que una persona de alta vulnerabilidad, es decir, una persona que pertenece a estos sectores excluidos, marginales, alejados digamos, del poder económico, político de una sociedad, tiene muchas más chances de ser captado por el sistema penal a partir de una ilegalidad que cometa. Entonces, lo que proponen estos autores es que, a los efectos de algún modo, reconocer esta situación de selectividad, de extrema selectividad con lo que operan los sistemas penales, reconocer allí que cuando se trate de un individuo, cuando el autor del injusto sea un individuo que es claro que integra estos sectores
de exclusión social, de marginalidad, a los cuales el Estado los ha medio como abandonado a su suerte, ¿no? A lo largo de su historia de vida. Pienso en chicos de la calle, pienso en o jóvenes de la calle, pienso en inmigrantes ilegales, personas que ejercen la prostitución en la vía pública, vendedores ambulantes, mendigos, y todas, personas en situación de calle, personas sin techo, analfabetos, bueno, una larga lista, ¿no? Una larga lista de personas que tienen en común que son altamente vulnerables frente al sistema penal. Bueno, lo que dicen estos autores es que a la hora de la culpabilidad, el Estado no le puede caer con todo el peso de la ley, con la culpabilidad plena, digamos, a estos autores cuando respecto de ellos no ha cumplido con derechos sociales garantizados constitucionalmente. No ha cumplido con el derecho social a la salud, con el derecho a la vivienda, con el derecho al trabajo, con el derecho a tener una infancia digna, y muchos otros derechos que están garantizados en la Constitución. Entonces, nadie dice que no lo vamos a condenar a este autor de máxima vulnerabilidad o de alta vulnerabilidad. Nadie dice que no lo vamos a condenar, lo vamos a condenar. Pero vamos a tener en cuenta, a los efectos de moderar un poco el reproche, que el Estado no ha cumplido con su parte, digamos, y que de alguna manera también ha sido co-causante de esa situación de marginalidad y de criminalidad, en definitiva. Bueno, por supuesto que esto no es aplicable en todos los casos, por supuesto que hay que tener en cuenta qué tipo de delito es, quién es el autor, etcétera, pero es un tema que, en definitiva, el lugar sistemático donde vamos a tenerlo en cuenta es acá, en la culpabilidad en su sentido cuantitativo. Zaffaroni a mí me parece que va muy allá, Zaffaroni va más allá y acepta o admite que en algunos casos la sola cuestión de la vulnerabilidad podría desembocar en la absolución del encartado, allí cuando se trate de un hecho de mínima relevancia, ¿no? Bueno, pero esto yo no me atrevo a tanto, me parece que no es prudente esa solución. No soy el único, hay otros autores que también critican esta postura, y me parece más convincente dejarlo, digamos, solamente como una causal de culpabilidad cuantitativa y que permita la moderación del reproche, pero no su exclusión, ¿no? Es muy interesante, para ir terminando con este concepto, y adhiero, digamos, al pensamiento de Zaffaroni en el sentido de que si es verdad que la culpabilidad es el juicio de reproche, el momento ético en el cual el tribunal desde el estrado señala al autor del injusto, desde su altura ética, ¿no? El tribunal, la representación del Estado, señala al autor del injusto y le dice, bueno, vos que pudiste motivarte y no lo hiciste, y entonces te condeno. Bueno, nada de ético, dice Zaffaroni, nada de ético tendría ese tribunal o la culpabilidad si no se tiene en cuenta el grado de vulnerabilidad del autor, ¿no? Y una aclaración final, por la duda, digamos, supongo que todo el mundo comprende esta cuestión, pero por las dudas, tener en cuenta que el hecho de que una persona sea de baja vulnerabilidad, porque es un profesional, porque es un funcionario público, una persona de clase media o de clase alta que comete un delito, el hecho de que sea de baja vulnerabilidad no lo podemos tomar como un agravante. No le podemos hacer jugar esta cuestión en contra del autor del injusto. No es la idea. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque, como dije al principio, todas las categorías y todos los conceptos y todas las causales que se analicen en la culpabilidad, si se activan, si se reconocen, si se admiten, como que se dan en el caso, siempre le van a jugar a favor del autor del injusto y nunca en su contra. Aplicarle un concepto de la culpabilidad en contra del autor negaría la condición de garantía constitucional que tiene la culpabilidad. Negaría la condición de garantía constitucional que tiene la culpabilidad.
Entonces, ustedes me podrán preguntar, pero entonces, ¿qué es lo que digamos, cuál sería el peor escenario para el autor y su defensa ante la categoría de la culpabilidad, en estos dos sentidos, cualitativo y cuantitativo? ¿Cuál es el peor escenario? La respuesta es muy clara. El peor escenario es que no se active ninguna de las causales, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, que ninguna de las causales se dé en el caso y que por lo tanto el injusto, con su disvalor de resultado y su disvalor de acción, pase sin modificaciones por la culpabilidad y llegue completo e intacto, indemne, a la determinación de la pena en concreto. Ese es el peor de los escenarios. Pero ningún concepto a nivel de culpabilidad cualitativa o cuantitativa jamás va a potenciar o aumentar o agrandar el reproche. El reproche de la culpabilidad se va a formular exclusivamente sobre el injusto, tal como quedó conformado inmediatamente antes de el análisis de culpabilidad. Y nada de lo que suceda después, a nivel de culpabilidad, puede aumentar, engrosar, complicar la situación del imputado y su defendido. ¿Se entiende? Esto entonces está largamente desarrollado en el libro. Bueno, ¿alguna pregunta? Con esto vamos terminando. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Reitero, estamos a través de la editorial, estamos ofreciendo el libro del cual estamos presentando algunos temas. Acá le estoy pasando de vuelta el correo electrónico con el que tienen que escribirse para tenerlo como precio promocional. Está, bibliografía para el curso, @gmail.com, no me quiero olvidar de esto. ¿Alguna pregunta? Más allá de que, bueno, las fueron haciendo, ¿no? A lo largo de la clase, acá en el chat. ¿Estamos bien? Gracias, Martín. Clarísimo, dice Martín Marián. Me alegro. Nos vemos la última fecha, que vamos a hablar de autoría y participación, sobre todo de coautoría, que es un tema muy, muy importante también, no hace falta que se los diga. El miércoles que viene, después de Semana Santa. El miércoles 20 vemos autoría y participación, que está en el último capítulo del libro. Bueno, gracias por los cumplidos, Antonio, Elizabeth, Juan, Paola, Joaquín, José Luis. Y sí, vamos a ver también autoría inmediata, sí, coautoría, autoría inmediata, muy bien, sí. Vamos a ver eso el próximo miércoles. Bueno, gracias a todos los que están ahora escribiendo en el chat. Muchas gracias, Carlos. Me alegro que haya sido así. Bueno, todos los temas que estamos viendo están acá, están en esta obra. Ahí la muestro de vuelta. Que salió publicado el año pasado, así que se las recomiendo. ¿Cómo no se la voy a recomendar? Bueno. Gracias, Daniel. Gracias, Diego. Nos vemos el miércoles que viene. Vamos a ver autoría y participación. Hasta la próxima.